Arthur C. Clarke. La última orden. Les habla el presidente. El hecho de que estén oyendo este mensaje significa que ya he muerto y que nuestro país ha sido destruido. Pero ustedes son soldados. Son los más adiestrados de toda nuestra historia. Ustedes saben obedecer órdenes. Ahora tienen que obedecer la más dura que jamás han recibido. ¿Dura?, pensó el primer oficial de radar, amargamente. No. Ahora sería fácil, dado que habían visto la tierra que amaban, abrasada por el fuego de multitud de soles. Ya no cabían las vacilaciones, ni los escrúpulos de que la venganza de los dioses cayera igualmente sobre inocentes y culpables. ¿Pero por qué? ¿Por qué se había dejado para tan tarde? ¿Saben con qué propósito se le designó girar en una órbita secreta al otro lado de la Luna? Consciente de la existencia de ustedes, pero sin poder estar nunca seguro de su situación, el agresor dudaría en lanzar un ataque contra nosotros. Ustedes estaban destinados a ser la suprema fuerza disuasoria fuera del alcance de las bombas sísmicas que podían triturar los misiles enterrados en los silos y aplastar los submarinos nucleares que merodeaban por el lecho marino. Aún quedaban ustedes para replicar, en caso de que todas las demás armas nuestras fueran destruidas. Como lo han sido, se dijo el capitán. Había visto apagarse las luces una a una en el cuadro de operaciones, hasta que no quedó una sola. Muchos, quizá, habían cumplido con su deber. De no ser así, no tardaría él en completar la misión que hubieran dejado a medias. Nada de lo que hubiera resistido el primer contraataque sobreviviría después del golpe que se disponía a dar él. Solo por accidente, por un acto de locura, podía empezarse la guerra, ante la amenaza que ustedes representaban. Esa ha sido la teoría en la que hemos apostado nuestras vidas, y ahora, por razones que nunca sabremos, hemos perdido la partida. El jefe astrónomo dejó vagar su mirada por el pequeño portillo que tenía a su lado, en el cuarto de control central. Sí, desde luego que habían perdido. Allí estaba la Tierra, suspendida en un espléndido creciente plateado, recortándose sobre un fondo de estrellas. A primera vista, nada parecía haber cambiado, pero si se miraba por segunda vez, se veía que no era así, porque su lado nocturno no estaba completamente a oscuras. Punteando su superficie, brillando con una fosforescencia maligna, se elevaban los mares llameantes de lo que habían sido las ciudades. No eran muchos ahora, porque quedaban pocas sin arder. La voz familiar seguía hablando todavía del otro lado de la tumba. ¿Cuánto haría?, se preguntaba la oficial de transmisiones, que se había grabado este mensaje. ¿Y qué otras órdenes selladas contendría la computadora superhumana del fuerte, que ya no escucharían jamás, porque se referían a situaciones militares que no se podían volver a suscitar? Hizo retornar su espíritu de los mundos que podían haber sido, para enfrentarlo con la aterradora y aún inimaginable realidad. Si hubiéramos sido derrotados, pero no destruidos, habríamos podido utilizaros como elemento de negociación. Ahora, hasta esa pobre esperanza se ha perdido. Y con ella se ha perdido también el último fin por el que han sido destinados aquí, en el espacio. ¿Qué quiere decir?, pensó el oficial de armamento. Evidentemente era ahora cuando había llegado el momento de su destino. Los millones que habían muerto, los millones que deseaban haber muerto, todos serían vengados cuando los negros cilindros de las bombas gigantón cayeran en espiral sobre la Tierra.
Casi pareció que el hombre que ahora había regresado al polvo había leído sus pensamientos. Se preguntarán por qué. Ahora que ha sucedido todo esto, no les he dado la orden de contraatacar. Os lo voy a decir. Ahora ya es demasiado tarde. La fuerza disuasoria ha fallado. Nuestra patria ya no existe, y la venganza no puede devolver la vida a los muertos. Ahora que ha sido destruida media humanidad, destruir la otra mitad sería una locura impropia de seres inteligentes. Las disputas que nos dividían hace 24 horas ya no tienen ningún sentido. En la medida en que lo permitan sus corazones, deben olvidar el pasado. Ustedes tienen técnicas y conocimientos que necesitará desesperadamente el planeta destrozado. Utilicen las dos cosas sin escatimar esfuerzo, sin amargura, con el fin de reconstruir el mundo. Les previne que la nueva misión de ustedes sería difícil, pero esta es mi última orden. Lanzarán sus bombas al espacio y las harán estallar a 10 millones de kilómetros de la Tierra. Esto demostrará a nuestro antiguo enemigo, que está recibiendo también este mensaje, que han renunciado a sus armas. Luego tendrán una cosa más que hacer. Hombres del fuerte Lincoln, el presidente de Estados Unidos les desea buena suerte y les ordena que se pongan a la disposición de Rusia. Arthur C. Clarke sabía que la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS se había trasladado al espacio en 1961. La primera batalla la ganó la URSS, entre la casualidad y el surrealismo, gracias al cosmonauta soviético Yuri Gagarin. El famoso grito «Vamos allá» de Yuri Gagarin, el 12 de abril de 1961, a bordo de la nave soviética Vostok, no dejaba dudas. La URSS se adelantaba 23 días a Estados Unidos en la agónica carrera por enviar a un ser humano al espacio. Fue Gagarin, pero también pudo ser el estadounidense Alan Shepard, que salía al espacio desde Cabo Cañaveral, Florida, el 5 de mayo de ese mismo año, pilotando la Mercury Redstone 3. Frente a los 108 minutos del viaje espacial de Gagarin, los 15 minutos de Shepard, frente a los 357 kilómetros de altitud del ruso, los 187 del americano. «Se ve todo y es maravilloso», murmuró Yuri Gagarin, en medio de un silencio desconocido para el ser humano. Cuando el locutor más famoso de la URSS, Yuri Levitan, dio la noticia de que Gagarin había culminado con éxito su misión, el segundo anuncio más importante después de la muerte de Stalin en 1953, faltaba muy poco para que amaneciera en Estados Unidos. «¡Oye, Cali!», fue el grito de guerra de un país, la URSS, que luchaba por distanciarse social y económicamente, no sin un mal resuelto complejo de inferioridad, de la frívola opulencia del capitalismo de Estados Unidos. El telón de acero separaba por entonces la inocente transparencia estadounidense de la burocrática opacidad de los rusos. El estrellato de los astronautas, con portadas en Life incluido, de la práctica clandestinidad de los rusos, recluidos en pequeños apartamentos en los que apenas si cabía una familia. Pero la carrera por conquistar el espacio no solo enfrentaba a dos sistemas políticos. Estaba en juego una sorprendente simetría entre ambos proyectos, y solo la casualidad pudo inclinar la balanza en favor de Gagarin. La superpotencia que consiguiera anticiparse en aquella guerra más gélida que fría se notaría una victoria tecnológica, política e ideológica, espectacular frente a la otra. De un lado, en el cuadrilátero geoestratégico estaba el recién elegido presidente John Fitzgerald Kennedy, obsesionado por entonces con las complicadas relaciones que mantenía Estados Unidos con Cuba y el sudeste asiático.
Del otro, Nikita Khrushchev, excéntrico líder soviético, ocupado en desestalinizar el paraíso comunista, al que le bastaba tener los aviones más grandes y los misiles más potentes para dormir a pierna suelta en su dacha próxima a Moscú. Ambos, con más o menos publicidad, poseían un equipo de astronautas denominados los 7 de Mercury, elegidos para el proyecto del mismo nombre, por la parte estadounidense, y los 6 de vanguardia, representando a los soviéticos. De entre las dos formaciones destacaban respectivamente Alan Shepard, medalla de plata en el maratón espacial, y John Glenn, mediático héroe nacional por su participación en las guerras de Corea y la Segunda Guerra Mundial. Yuri Gagarin, originario de Klushino, población rusa arrasada por la invasión alemana en 1944, y German Titov, la sombra de Gagarin, hasta acomodarse en la hermética Vostok. Serían los elegidos para la misión soviética, pero había más paralelismos. Además de los respectivos y sonados fracasos cósmicos, los soviéticos mandaron al espacio, según datos de Walker, más de 40 perros. El más célebre, la perra Laika, que murió en 1957, orbitando el planeta en su Sputnik. Y un maniquí bautizado como Iván. Los estadounidenses optaron por los chimpancés. El llamado Ham fue el elegido para habitar la Spacecraft 5 y volvió a la Tierra tras 15 minutos de viaje espacial. Arthur C. Clarke sabía y conocía perfectamente esta guerra fría entre Estados Unidos y la URSS. Y conocía perfectamente el terror que podría producir una guerra atómica entre ambas potencias. De esta intuición, o de esta, digamos, premonición, o de este miedo a secas, surgió este terrible cuento. El dilema final de la historia es aterradora. ¿Qué harías tú en semejante situación? ¿Acabar de destruir el planeta o resignarte y aceptar de buena gana, o de buen grado, o de mala gana, o de mal grado, que permanezca la Tierra en pie y tú sucumbas a tu enemigo?